y de alguna manera la presentación mía pues recoge un poco de todo. Con eso quiero excusarme también, porque algunas de las cosas se han comentado ya, pero pienso que pueden servir para reforzar conceptos y para de alguna manera insistir y que podáis ver aquellas cosas en las que realmente le damos más importancia dentro de lo que es la inactividad física o el ejercicio físico. Bien, la verdad es que hemos pasado, y esta es una imagen muy frecuente ahora, hemos pasado de enfermedades infecciosas, que eran la causa fundamental de muerte. La gente se moría muy joven porque era fundamentalmente a causa de las enfermedades infecciosas. No va a ser de la gripe A, pero sí que era de enfermedades muy importantes como la tuberculosis y enfermedades que de alguna manera hasta que llegó el mundo del antibiótico pues suponían la causa fundamental de mortalidad. Se ha pasado de esas enfermedades que afectaban a gente joven y que producían una mortalidad y una esperanza de vida muy corta a una serie de enfermedades nuevas que condicionan otro tipo de enfermedades y, por tanto, una esperanza de vida mayor. Los cambios demográficos, sociales que se han producido y que condicionan esta situación son que la fecundidad ha pasado a ser baja, que la mortalidad por ese tipo de enfermedades fundamentalmente infecciosas ha disminuido y que, como ya se nos han presentado esta mañana algunos datos, la esperanza de vida, y en concreto tenemos la suerte en España de tener o de vivir en una comunidad con una de las esperanzas de vida más largas del mundo, pues esa esperanza de vida ha crecido vertiginosamente. Esto ha hecho que, como se puede ver en azul, lo que son enfermedades infecciosas, a la cabeza actualmente el SIDA, pero también la tuberculosis y la malaria, han pasado a un segundo plano como causa fundamental de muerte global en el mundo y, sin embargo, en general, las causas más frecuentes de muerte han pasado a ser las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, las enfermedades respiratorias crónicas, la diabetes. Eso a nivel global. Podemos pensar que esa circunstancia se da en el mal llamado mundo desarrollado y probablemente es cierto. En la parte derecha podemos observar cómo en los países de ingresos altos o de ingresos medios la causa fundamental en naranja de mortalidad es por ese tipo de enfermedades que ya podemos denominar crónicas, enfermedades que por consenso se describen como que duran más de 3 meses. Son la causa fundamental de muerte, a diferencia de en azul la poca incidencia que tienen el tipo de muerte por enfermedades infecciosas. Es cierto que en los países de bajos ingresos la mortalidad por enfermedades transmisibles, enfermedades infecciosas, es muy alta, pero no deja de ser alta también, mucho más que en los países desarrollados, la prevalencia de muerte por enfermedades crónicas. Yo siempre digo de broma, pero con una importante trascendencia social, que los países del tercer mundo están deseando morirse por las enfermedades de las que nos morimos en el mundo occidental. No se morirán de hambre, no se morirán de malaria, y entonces están deseando morirse por enfermedades cardiovasculares, por cáncer, con lo cual su expectativa de vida no serán 40 años, sino que será como en nuestro medio 80 años. Pero en cualquier caso, sí que podemos ver cómo esas enfermedades crónicas también afectan a esos países en vías de desarrollo. Entonces, como podéis ver, en rojo y en naranja, los países de bajos ingresos, de ingresos medios bajos, representan el mayor porcentaje de distribución de muertes por enfermedades crónicas. Nos encontramos, por tanto, en una sociedad, ya trasladándolo a nuestro medio, donde hay muchas personas mayores en números absolutos. Hay personas, y esta mañana también se ha apuntado por el profesor Varela, muy mayores, que tenemos gente por encima de 80 años, y no es inhabitual. Una tercera parte tiene más de 75 años. Eso se traduce en que cada vez hay más número de enfermos crónicos. Enfermedades crónicas que afectan al sistema osteoarticular, al sistema neuromuscular y por tanto enfermedades neurodegenerativas, demencias, Alzheimer, etcétera. Además, población que demanda una gran cantidad de servicios sanitarios y, a su vez, servicios sociales asociados. Y además es gente que es más culta y que quieren tomar decisiones en cuanto a la manera de enfrentar la enfermedad y la manera de vivir. ¿Qué se debe hacer
Pues hablando de política sanitaria, y he visto que se ha ido, porque quería hacer un breve comentario con respecto a la actuación de los sanitarios, médicos, dietistas a nivel político. Esta mañana he tenido la suerte de viajar en el avión con el director general de la Consellería de Sanidad, el segundo después del conseller, y le he recordado: Luis, tienes en tu mesa, desde hace 5 meses, el plan de obesidad que la Sociedad Valenciana de Endocrinología te ha presentado. Los políticos son así. Es verdad que la culpa la tenemos nosotros porque no sabemos negociar con políticos, pero os prometo que nosotros luchamos por intentar, por ejemplo, en nuestro caso, el intentar reivindicar, y no sé, supongo que sí que habrá alguno, reivindicar la categoría profesional del dietista, que la sanidad pública, por lo menos valenciana, no está reconocida. No pueden contratar dietistas porque no está reconocida la categoría profesional de los dietistas. Y por eso, ese es el primer objetivo de lucha con los políticos. Ya digo que probablemente lo estamos haciendo mal, pero que os prometo que los que nos dedicamos a la ciencia y a la medicina insistimos. Bien, en cualquier caso, el enfoque se trata de cambiarlo, y en vez de un enfoque de actuar buscando y tratando una enfermedad, los sistemas de salud actuales pues tienden a ser sistemas de salud proactivos, es decir, sistemas de salud proveedores, integrales y coordinados a todos los niveles, diseñados para los requerimientos a largo plazo de los pacientes, y en los cuales formen parte diversos profesionales sanitarios y no sanitarios, profesionales incluso de la educación, como os ha comentado anteriormente, y luego insistiré un poco más, e incluso profesionales propio paciente. El propio paciente lo necesitamos implicarlo en el propio cuidado de su enfermedad y, en concreto, de estas enfermedades crónicas. En ese sentido, pues una de las personas que más ha estudiado y más ha dedicado su vida profesional al tema del cambio sanitario que es preciso para enfocarlo al tema de las enfermedades crónicas es el actual consejero de Sanidad del País Vasco, y que supongo que si le dejan hacer bien las cosas, pues puede ser, y por eso os lo indico, para que en los próximos años prestemos atención a lo que se va a hacer en el País Vasco, porque tengo todas mis esperanzas, lo conozco, y es una persona con unas ideas que, como digo, si le dejan hacer, pueden suponer un cambio fundamental en estos sistemas sanitarios y de alguna manera plasmar todo lo que hemos comentado y lo que os ha comentado anteriormente. Las enfermedades crónicas, en cualquier caso, tienen mucho que ver el estilo de vida. Y el estilo de vida es fundamentalmente, no hace falta insistiros, la nutrición y el ejercicio físico. El problema del ejercicio físico, no hace falta insistiros, hemos evolucionado hacia un modelo de persona obesa, desde nuestros antepasados Homo sapiens, ahora hemos pasado al Homo obesus, y eso es por cambios en la alimentación, pero es también por cambios en la actividad física, que lo refleja bien la diapositiva. En la actualidad, como os indico, la falta de ejercicio físico es uno de los principales factores de riesgo para nuestra salud. Y además esto aumenta con la edad. Conforme nos hacemos mayores, desde la tierna infancia diría yo, cada vez hacemos menos ejercicio en general. Y es que además, igual que ha habido cambios en la nutrición de nuestros antepasados ahora, actualmente, o anteriormente, mejor dicho, en la edad de piedra, necesitaban correr para cazar y poder comer. Y cuando cazaban, comían, y si no, pues corrían detrás del antílope hasta que lo podían cazar. Hace 100 años, más cercano, la fuerza muscular constituía casi el 90% de la energía necesaria en el trabajo. Actualmente, nuestra actividad física, y tenemos el ejemplo claro, antes yo consideraba una mujer que me decía que era ama de casa, lo consideraba como actividad física. Actualmente lo considero como actividad estresante, que es muy estresante, pero no como actividad física. En general, disculparme, y podemos discutirlo si alguien quiere luego. Lo que sí que es cierto es que nuestros abuelos y nuestros bisabuelos sí que era actividad física, y lo que actualmente se realizan, pues muchas veces ejercicios digitales, de ir enchufando, o ir distribuyendo ropas, o ir... Los informes de la OMS sí que expresan claramente que uno de los problemas fundamentales es el tema del sedentarismo, que podríamos definir como una forma de vida con poco movimiento, y entraría a formar parte de la cultura del, como indicamos, hombre quieto, que además tiene sus raíces en la niñez y en la adolescencia. Si no se ha insistido suficientemente, que creo que sí, en el tema de la educación y en el tema de implementar estos hábitos en la infancia,
pues aquí vais a ver que yo también voy a insistir en ese aspecto. En cualquier caso, los estudios generales, con diferencias lógicas de unos sitios a otros, reflejan que en el mundo más del 70% de la población es obesa, es sedentaria. Y que además este problema se inicia en los niños, en la adolescencia, que la mayor parte de ellos hacen ejercicios en el colegio, convirtiéndose en sedentarios, porque en muchos casos, y hemos visto porcentajes de niños que hacen deporte, pero los que no hacen deporte, el ejercicio se limita a las 2 horas de gimnasia, de las cuales actualmente en muchos casos la dedican a estudiar educación física. Pasan mucho tiempo frente al televisor o al ordenador y esto va a ocasionar no solo una tendencia al aumento de peso, sino también una tendencia a un menor desarrollo muscular. De tal manera que podríamos etiquetar como una epidemia silenciosa este síndrome de la muerte sedentaria. Está un poco dramático, pero realmente el sedentarismo es evidente que aumenta el riesgo de contraer enfermedades, que potencia las enfermedades crónicas, como vamos a ver, que perjudica la salud física, psíquica y social. Es evidente que la ausencia de ejercicio físico disminuye la longevidad y que también afecta la calidad de vida, como trataré de demostrar a continuación. Los principales sistemas, los principales órganos, los principales aparatos que se ven afectados por la ausencia de actividad física, por el sedentarismo, pues prácticamente son todos, pero si lo queremos centrar en algunos, el sistema cardiovascular, el sistema nervioso y el aparato locomotor son las dianas fundamentales en las cuales va a incidir esa ausencia de actividad física. Y la mejora de salud, gracias al aumento del ejercicio físico, se manifiesta, lógicamente, en un menor índice de estas enfermedades. ¿Qué enfermedades son las que se relacionan con la inactividad física? Y, a su vez, ¿qué enfermedades son las enfermedades crónicas que actualmente concebimos como tales y que se relacionan con la inactividad? En general, las enfermedades cardiovasculares, localizadas fundamentalmente en el corazón, y a nivel cerebrovascular, la cardiopatía coronaria, el accidente cerebrovascular, que como he indicado antes es la causa fundamental de muerte en nuestro medio. La obesidad, que muchas veces lleva implícito la aparición de las otras enfermedades, la diabetes tipo 2, la hipertensión, determinados tipos de cáncer, el prototipo, el cáncer colorectal, problemas de tipo psiquiátrico, psicológico como estrés, ansiedad, y, como se ha comentado anteriormente, los problemas osteomusculares, de osteoartritis, osteoporosis, sacrolumbalgia, etc. Bien, este es un estudio, creo que ya antes se ha apuntado, que trataba de relacionar la mortalidad por enfermedades crónicas, donde podemos incluir todas las que hemos visto anteriormente, en relación con la inactividad física. El porcentaje de relación entre inactividad física y mortalidad por enfermedades crónicas es muy importante, como podemos ver en la diapositiva. Pero es que además el pasar de una inactividad física a un aumento de un 30% simplemente en actividad física podría reducir, como observáis, hasta un 6% la mortalidad, que es una cifra muy significativa. Simplemente si en esas enfermedades crónicas consiguiéramos un porcentaje de un 30% más de actividad física. ¿De qué manera se puede beneficiar el ejercicio en relación con estas patologías? Pues reduce las 3 principales causas de muerte, como hemos comentado, la cardiopatía, el accidente cerebrovascular y el cáncer. Pero es que además el ejercicio físico, la ausencia de sedentarismo, controla o previene el desarrollo de otras enfermedades, aumenta las capacidades mentales, mejora hábitos de sueño y aumenta los niveles de energía. A nivel psiquiátrico también mejora, despeja la depresión y ayuda a manejar el estrés. Y, por último, a nivel físico y a nivel también estético, controla el peso, mejora la autoimagen, el aspecto y la salud. En concreto, los datos fundamentales es que controlan el peso. En muchas ocasiones, pequeños aumentos de peso pueden ser simplemente solucionables haciendo que las personas dejen de ser inactivas. También mejora los parámetros lipídicos, como vamos a ver, estabiliza la tensión arterial, controla y regula la diabetes, va bien para los músculos y las articulaciones y regula incluso la actividad hormonal de determinados órganos.
Dentro de la recomendación del ejercicio físico, sabéis que hay diversos tipos de actividades y que hay unas u otras que son más recomendables en función de qué enfermedad crónica se trata de evitar o se trata de solucionar o de ayudar en su manejo. Los beneficios fisiológicos de la actividad física de resistencia, lo que clásicamente conocemos como ejercicios aeróbicos, son fundamentales para prevenir, yo diría para tratar también, las enfermedades crónicas relacionadas con el sistema cardiovascular y con el sistema nervioso. Las actividades de fuerza, de resistencia y las de flexibilidad sirven para prevenir fundamentalmente y para tratar enfermedades del aparato locomotor. Y las actividades de agilidad y coordinación para prevenir los problemas de alteración de la coordinación. Sin olvidar, como digo, los importantes beneficios que también citaré a nivel psicológico, a nivel sociológico y en otro tipo de patologías. Estas son, de nuevo, las patologías en las cuales la actividad física tiene algo que decir en la prevención de las mismas y en el manejo, en el tratamiento de ellas, bien de forma fundamental o bien como coadyuvante al cambio en el estilo de vida, llámese nutrición, llámese fármacos, etc. Algunas de ellas vamos a verlas. En general, desde el punto de vista de la salud, y se ha hablado anteriormente del tema del deportista de élite, muchas veces, y supongo que la doctora Palacios está de acuerdo conmigo, el deportista de élite no es un deporte, digamos, sano desde el punto de vista de la salud. Muchas veces se traspasa el nivel de saludable cuando se convierte en un deporte que sobrepasa esos límites que son beneficiosos para la salud. Entonces, desde el punto de vista de la salud, que como profesionales sanitarios siempre es nuestro objetivo fundamental, los programas de ejercicios óptimos, en general, deben incluir una compleja actuación que tienda sobre las distintas vertientes de prácticas de ejercicio físico. En general, lo recomendable sería un 60% de ejercicios aeróbicos, un 30% de flexibilidad y un 10% de ejercicios de fuerza de resistencia, lo cual no quiere decir que en algunas patologías debamos desbalancear hacia uno u otro tipo de ejercicio físico en función de la patología o en función incluso del individuo. Lo que sí que es importante a nivel de salud, a nivel de ejercicio físico y salud, es que la frecuencia del ejercicio físico tiene más importancia y es más efectiva que la intensidad o la duración del mismo ejercicio. Lo mismo que ocurre en nutrición, que establecer una dieta muy estricta que el paciente o que la persona en general pueda seguir durante un mes no tiene ningún sentido. Hablamos de cambios en la nutrición, cambios en la educación nutricional que puedan mantenerse a largo plazo. Son mucho más importantes que cambios puntuales a base de cambios muy estrictos. En el tema del ejercicio físico es lo mismo. Vale la pena cambios moderados pero mantenidos en el tiempo, vale la pena insistir en la frecuencia habitual del ejercicio físico que insistir en la práctica muy intensiva del ejercicio físico que por tiempo, por cansancio o por fatiga la persona vaya a dejar de hacerlo en poco tiempo. En general, las diversas sociedades que hablan de la recomendación del ejercicio físico hablan de actividad física saludable cuando está entre 20 y 60 minutos de duración, con una periodicidad que sea de al menos día sí, día no, entre 3 y 5 días a la semana, para ser aeróbica entre un 60 y un 80% de la frecuencia cardíaca máxima, que incluso, si lo explicamos a los pacientes, se calcula como 220, no 200, menos la edad. A partir de ahí, entre un 60 y un 80%, sabemos que esa persona, simplemente midiéndose la frecuencia cardíaca, está en ejercicio aeróbico y esto viene a suponer o puede suponer un gasto calórico de 2.000 kilocalorías semanales, que desde el punto de vista de la salud ya podemos obtener beneficios. La resistencia aeróbica, que en función de cada persona puede ir desde caminar, correr suavemente, nadar, montar en bicicleta, siempre con el objetivo de mantener esa frecuencia cardíaca entre un 60 y un 80%. Pero tenemos muchas actividades. Muchas veces los sanitarios se nos llena la boca diciendo tiene que hacer ejercicio, y ahí se nos queda el asunto. Cuando consiga que en la consellería tengamos dietistas, el siguiente paso va a ser que tengamos licenciados en educación física en las consultas médicas, porque no sabemos prescribir ejercicio físico.
Hablamos de ejercicio físico, a veces lo apellidamos de ejercicio aeróbico, pero luego no sabemos traducir eso a la realidad de las personas. Ejercicio físico que puede ser en actividades al aire libre, en actividades en interior, pero que siempre se puede buscar una posibilidad para realizar ejercicio físico. Ejercicios de fuerza-resistencia, que como ya se ha explicado anteriormente, e insistiremos en qué patologías deben ser de entre 8 o 15 repeticiones con cargas ligeras, insisto, desde el punto de vista de la salud. Pesos no ponderados, que utilizarán pesos de poca cantidad, que involucren también el equilibrio y la coordinación, y que además pues tiene otra serie de beneficios adicionales, porque pueden ser relativamente baratos y hay una amplia variedad de ejercicios que hacen funcionar incluso varios grupos musculares a la vez. Si no, en determinadas personas utilizamos como entrenamiento de fuerza su propio cuerpo. La forma más conveniente de ejercicio físico en determinadas personas, por ejemplo mayores o con problemas osteoarticulares, es utilizar su propio cuerpo como peso, como ejercicios de fuerza, simplemente mediante flexiones, levantarse, arremetidas, ponerse en cuclillas y levantarse, etcétera. La flexibilidad también es un punto a tener en cuenta en determinadas patologías crónicas, como vamos a ver. Denominamos flexibilidad como capacidad para mover una articulación a través de un rango de movimiento, y es evidente que conforme nos hacemos mayores perdemos flexibilidad, no solo por el desuso, sino incluso por el envejecimiento. Y ejercicios de flexibilidad van a venir bien porque disminuyen las posibilidades de una lesión muscular, porque evitan y previenen problema frecuente que es la sacrolumbalgia. Siempre digo de broma que no hay nadie que a partir de los 50 años le duele la espalda, por lo menos alguna vez. Eso es la sacrolumbalgia. Mejora la salud de las articulaciones, ya que los músculos tirantes estresan nuestras articulaciones. Y dentro de estas actividades de flexibilidad tenemos actividades, algunas muy de moda, como el yoga, las pilates, el tai chi, que a veces las etiquetamos como tonterías, pero que en algunas personas, buscando estos ejercicios de flexibilidad, pueden ser perfectamente útiles. Flexibilidad que siempre se aconseja que no llegue al dolor, como comunicando o la persona dándose cuenta el momento a partir del cual pues tiene ese dolor, hasta ahí debe llegar. No sobrepasar, por supuesto, los límites articulares, controlados en velocidad y con un especial hincapié al estiramiento de la musculatura postural, tanto de cadera como de cintura escapular, de hombro, etcétera. Bien, insisto una vez más, y siempre que me lo ponen a tiro, pues aprovecho, que todo este tema de la inactividad física y todo este tema de prevención de enfermedades crónicas tenemos efectivamente que prevenirlas. Si las tratamos, lógicamente los pacientes, como digo siempre, no podemos tirarlos a la basura y tenemos que tratarlos. Pero esta gran epidemia que nos viene encima, tenemos que intentar solucionarla desde el campo de la prevención. Y la prevención parte desde la infancia, desde la adolescencia. Y, como ya se ha expresado, la obesidad en los niños está alcanzando proporciones epidémicas en la mayor parte del mundo. Los niños no solo comen más, sino que comen peor y hacen menos ejercicios. Os traslado, los que sois un poco más mayores, a las raciones de pizza son mucho más grandes, o las bolsas de palomitas en los cines. La última vez que fui al cine me sorprendió el tamaño pequeño de las bolsas de palomitas. Es increíble. En mi época el tamaño grande de palomitas era la 10ª parte del tamaño pequeño de las palomitas actuales. Eso, en estrategia NAOS, es una de las cosas que se puede intervenir. O hagamos los platos más pequeños. Si al niño lo acostumbramos a que los platos son grandes, comerá más. Si hacemos los platos más pequeñitos, pues comerá menos. ¿Para qué hablar del tema del ejercicio físico? Los niños invierten mucho tiempo en ver televisión, en usar el ordenador, que debería limitarse, como os ha comentado, a un máximo de 2 horas al día. Y toda esta carencia ha originado no solo un aumento en el sobrepeso y en la obesidad, sino un incremento en la aparición de enfermedades que antes no aparecían en los niños. La diabetes tipo 2, la hipertensión arterial. Cuando yo comencé en el campo de la endocrinología, apareció una diabetes en un niño y le poníamos insulina porque era una diabetes necesitada de insulina. Ahora tenemos mucha diabetes tipo 2 en los niños. ¿Por qué? Porque cada vez hay más niños gordos, así de claro.
Y eso va a traer de la mano que esas enfermedades crónicas que aparecen ahí se van a trasladar y quizá, y hay quien especula, que ese aumento en la esperanza de vida que progresivamente se está produciendo, vamos a detenerlo por el incremento en las enfermedades crónicas condicionadas en gran parte por el incremento en la obesidad. Os traigo dos diapositivas porque son datos de nuestra comunidad autónoma en cuanto a la prevalencia de sobrepeso y obesidad. En la población escolar de la Comunidad Valenciana, en los informes de salud escolar, pues prácticamente entre 3 y 16 años, 1 de cada 4 niños tiene sobrepeso y obesidad. Y estos datos los presentamos ayer en Valencia. Se trata de datos recogidos en una escuela de verano con 500 niños, este verano mismo, en los que se evaluaba los hábitos alimentarios en los niños y de merienda. Pero específicamente, además, se valoró peso y talla. Sencillo. Pudimos confirmar que nuestros datos eran similares a los de la Consellería del año pasado. 1 de cada 4 niños que asistían a la escuela de verano y motivados, porque en otras cosas eran niños que iban a hacer deporte, tienen sobrepeso u obesidad. En las pirámides alimentarias, las pirámides de ejercicio, antes se ha expuesto una, luego acabaré con otra, pero bueno, como ya se ha indicado antes, esto deberíamos instituirlo desde la escuela. Y esto, como se ha indicado antes, no solo corresponde a las consejerías de Sanidad, sino que a las consejerías de Educación. Debemos insistir en que esta práctica habitual de ejercicio físico se implemente desde el colegio, en que las 2 horas de gimnasia, por no decir diario, que deben tener los niños, sea de gimnasia y no de estudio de cómo se saltan las vallas, ni de cómo se hace un calentamiento. Y deberíamos promocionar el que los niños hicieran actividad física fuera del ámbito escolar para incrementar esa posibilidad de que todos los días pudieran hacer ejercicio. Y en la cúspide de la pirámide, tener las actividades de ejercicio digital, como son los ordenadores, los videojuegos, etc. En cuanto a sobrepeso y obesidad, es evidente que un régimen dietético adecuado, combinado con actividad física regular, sobre todo aeróbica, que solicite la mayor parte de grupos musculares, es la alternativa de elección para el control del peso corporal. Cuando hablamos ya de una persona obesa, debemos actuar sobre esos 2 parámetros fundamentales. Ya anteriormente se ha hablado específicamente sobre sobrepeso o obesidad. No tenemos otra. Tenemos genes. Se está investigando con la cantidad de gordos que hay en Estados Unidos. Seguro que van a descubrir, el profesor Ordovás estoy seguro que va a descubrir al final el gen maravilloso que permite justificar por qué 2 personas comiendo lo mismo y gastando lo mismo, una engorda y otra adelgaza. Pero hasta entonces no tenemos más teoría que dieta hipocalórica, comer menos de lo que uno come, y ejercicio físico, hacer más ejercicio del que uno hace. Es evidente, se ha comentado, que con la edad se produce una disminución de la tasa metabólica basal, lo cual quiere decir que comiendo lo mismo se engorda más. Y eso es más evidente sobre todo en la mujer a partir de la menopausia, por el tema hormonal que se ha comentado. También se ha comentado, y quiero insistirlo, en que la pérdida de peso a través de la actividad física sola no es suficiente para conseguir revertir un sobrepeso o una obesidad. En algunas ocasiones, cuando se tiene un mínimo incremento de peso o se tiene una localización, por ejemplo, a nivel abdominal, solo con ejercicio físico se puede conseguir. La mayor parte de las veces, cuando estamos hablando de sobrepeso y sobre todo de obesidad, el ejercicio físico tiene que ir combinado con una dieta hipocalórica. Sin embargo, la pérdida de peso que se consigue asociando dieta y ejercicio es una pérdida de peso que cuesta más de recuperar que la pérdida de peso que se produce única y exclusivamente con dieta. Nosotros insistimos en que además de dieta hipocalórica deben de hacer ejercicio con el objetivo fundamental de no volver a recuperar el peso perdido. Los que trabajamos en la sanidad pública nos vienen los pacientes con obesidad después de haber pasado por 200.000 sitios, por si tenemos la varita maravillosa. Realmente no la tenemos. El problema es que estamos hablando, insisto, y así se lo transmitimos a los pacientes, de una enfermedad crónica que necesita un tratamiento crónico. Y el tratamiento crónico es dieta hipocalórica y ejercicio físico los próximos 80 años. Y así se lo indicamos. Siempre que tengan más de 20. Si tienen menos de 20, les decimos 90 años. Es evidente que el ejercicio físico hace perder peso
en base a las calorías utilizadas y en base al tipo de ejercicio físico que se realiza. Incluso el barrer o el lavar el coche, el bailar. De la mano de la obesidad aparecen enfermedades como la diabetes, que veremos, como la hipertensión arterial, y al final, de la mano de estas enfermedades, aparecen las enfermedades cardiovasculares. Y un estilo de vida sedentario es un factor de riesgo para la aparición de esas enfermedades cardiovasculares. Fundamentalmente, el ejercicio reduce todos esos parámetros que actúan sobre el desarrollo de enfermedades cardiovasculares. Hemos dicho peso, pero también tensión arterial e incluso disminuye o previene la aterosclerosis. Al final, lo que produce las enfermedades cardiovasculares es que los vasos sanguíneos se cierran a nivel del corazón, a nivel de las piernas, a nivel del cerebro, y conduce a esas enfermedades. Pues bien, el ejercicio físico puede conducir a una dilatación de esas arterias y, si no una regresión, sí a una estabilización de la arteriosclerosis para que no deje de llegar sangre y se produzca el evento clínico. La diabetes más relacionada con la ausencia de ejercicio físico y con la obesidad es la diabetes tipo 2, en la cual las personas no solo tienen suficiente insulina, sino que tienen a veces demasiada insulina. Lo que ocurre es que esa insulina que tienen incluso en exceso es incapaz de hacer penetrar la glucosa dentro de las células porque las células pasan de la insulina. Existe una resistencia a la insulina. Por lo tanto, hay mucha insulina, pero al existir resistencia a la insulina es como si no la hubiese y se elevan los niveles de azúcar en sangre, momento en el cual hablamos de diabetes. ¿Por qué tenemos resistencia a la insulina? Por gordos, por el exceso de peso. ¿Y de qué estamos hablando? De la misma manera que estamos hablando de un incremento en la obesidad, estamos hablando de un incremento en la prevalencia de diabetes, de la diabetes tipo 2. ¿Por qué? Porque va totalmente parejo. Datos a nivel de toda España, datos a nivel de la Comunidad Valenciana que van a ser publicados próximamente, datos recogidos directamente, no por encuesta, no recogidos telefónicamente, sino mediante pruebas analíticas, demuestran que la prevalencia de diabetes tipo 2 en nuestro medio es de un 14%. Es más importante el otro dato. La mitad prácticamente de los diabéticos tipo 2 no sabían que lo eran. Y sin embargo la enfermedad la tenían y la posibilidad de desarrollar complicaciones relacionadas con la misma la tenían. ¿Cuáles son los beneficios que nos puede aportar el ejercicio físico en la diabetes tipo 2? Va a disminuir la glucemia, va a disminuir los niveles de insulina, porque si actuamos perdiendo peso, va a disminuir incluso con pequeñas pérdidas de peso. A veces les decimos que no es preciso quedarse con una sínfide. El objetivo en muchos pacientes con diabetes tipo 2 es perder un 10% de su peso. Si pesan 90 kilos, con que pierdan 9 kilos, desde el punto de vista de la diabetes conseguimos beneficios, porque disminuye la resistencia a la insulina y porque mejora los niveles de glucemia, hasta el punto de que muchos de ellos dejan de tomar tratamiento farmacológico, incluso insulina. Disminuye los valores de la hemoglobina glicosilada, que es el parámetro de control de la diabetes. Mejoran los parámetros lipídicos, que están asociados también a la propia diabetes. Disminuye la tensión arterial. Se reduce la adiposidad. Pierde peso y en muchos casos pierde peso, como os ha comentado anteriormente, si además se hace de forma asociada al ejercicio físico a nivel visceral, que es la grasa mala, la grasa que más se relaciona con este tipo de alteraciones, pero es que además, desde el punto de vista psicológico, el ejercicio físico a todos, y a los diabéticos, les proporciona sensación de bienestar con una mejoría importante de la autoestima y mejora la forma física y la coordinación. Lo mismo, en general, la intensidad que recomendamos en el diabético tipo 2 son ejercicios físicos aeróbicos, entre un 60 y un 80% de su frecuencia cardíaca máxima, siempre teniendo en cuenta que no tenga ningún tipo de complicación. Si tiene una enfermedad vascular, que algunos diabéticos la han desarrollado, o tiene una afectación ocular, o tiene algún otro tipo de afectación relacionada con la diabetes, hay que prestar atención y recomendar algún otro tipo de ejercicio físico. Bien, esto es un estudio que realizamos hace unos cuantos años en cuanto a los beneficios del ejercicio físico en los parámetros lipídicos en diabéticos tipo 2. Eran diabéticos tipo 2 que muchas veces, igual que a las personas en general, les medimos los lípidos en ayunas. Y es la situación más anormal de medir los lípidos. La mayor parte de nuestra vida la pasamos en situación postprandial. Hemos desayunado, hemos tomado el bollo,
o algunos, creo que nadie toma el bollo, después de lo que has dicho, o el café con leche. Vamos a comer, merendamos, cenamos, siempre entramos en situación postprandial. Y cuando vamos a hacer una analítica de sangre nos la hacemos en ayunas. Anda, narices. Si es la situación más anómala de nuestra vida. La mayor parte de nuestra vida estamos en fase postprandial. Y entonces los lípidos y fundamentalmente los triglicéridos, que se modifican mucho en situación postprandial, deberíamos medirlos en fase postprandial. Bueno, pues los diabéticos tienen una hiperlipemia postprandial. Es decir, tienen un aumento mayor de triglicéridos después de las comidas que la población no diabética. En el estudio lo traigo simplemente para significar la importancia del ejercicio, demostramos que un programa de ejercicio físico de corta duración, ejercicio aeróbico mantenido 3 días por semana, durante 3 meses, conseguíamos unos niveles de triglicéridos postprandiales inferiores en aquellos diabéticos que realizaban ejercicio físico. Si la hipertrigliceridemia postprandial es aterogénica, que algunos creemos que puede ser aterogénica, simplemente la práctica de ejercicio físico en diabéticos tipo 2 mejora esa hipertrigliceridemia postprandial, lo cual es un punto, digamos, a tener en cuenta para insistir de nuevo en la práctica de ejercicio físico. Bien, como digo, en relación con la arteriosclerosis, la falta de ejercicio físico es un factor de riesgo primario y la actividad física aconsejada es la resistencia aeróbica. En cuanto a lípidos, el efecto del ejercicio físico sobre los lípidos es fundamentalmente bajar triglicéridos, bajar un poquito el colesterol malo, LDL, y aumentar el colesterol bueno. Quizá la única medida actual que tenemos para aumentar el colesterol bueno es la práctica de ejercicio físico. Eso puede hacer aumentar algo el colesterol HDL. Siempre hablando de ejercicios de resistencia aeróbica. En cuanto a hipertensión, ya he comentado la importancia que tiene la práctica habitual de ejercicio físico, porque a pesar de que inicialmente podemos detectar pequeños aumentos de la tensión arterial, a largo plazo disminuye fundamentalmente la tensión arterial máxima, la sistólica, además de la sumación de los efectos reductores sobre el peso. La actividad, de nuevo, recomendada en las personas hipertensas es una actividad de resistencia aeróbica y está contraindicado, sobre todo si la hipertensión está mal controlada, ejercicios de fuerza, porque la tensión arterial sistólica puede sobrepasar cifras, digamos, límite, cifras de seguridad. Actividades contraindicadas con sus salvedades, actividades de velocidad, es decir, actividades básicamente anaeróbicas o contracciones, ejercicios que utilicen contracciones isométricas o deportes que producen estrés y tensión, insisto, si está mal controlada la hipertensión arterial, o deportes que fundamentalmente, si tienen ya algún tipo de afectación ocular o en general vascular en relación con la hipertensión, pueden ser de riesgo cuando lo realizan. Pero es que también la práctica de ejercicio físico nos puede venir bien para una pequeña parte de personas que lo que son hipotensos. Actividades de fuerza pueden conducir a un aumento de la resistencia de los vasos periféricos, que es lo que condiciona el aumento de la tensión arterial. Es decir, aquellas personas que les decimos que tomen mucho líquido, que tomen las comidas con más sal para que les suba la tensión arterial, o que damos fármacos que realmente hacen muy poco efecto aumentando la tensión arterial, estaría indicado la recomendación de estos ejercicios de fuerza, porque pueden, aumentando la vasoconstricción de territorios periféricos, aumentar mínimamente la tensión arterial. En relación con el cáncer, el ejercicio ayuda fundamentalmente en relación con los beneficios que tiene a nivel de obesidad. La obesidad se relaciona cuando teníamos cánceres, sobre todo cáncer de colon, cáncer de mama, de tal manera que el ejercicio físico, mejorando la obesidad, también mejora la predisposición a desarrollar estos tipos de cáncer. Pero es que además el ejercicio se ha visto, se ha apuntado antes, y ahora luego os traigo una diapositiva, que el ejercicio aumenta la función inmunológica, la función defensiva del organismo, que en algunos aspectos se ha relacionado con el desarrollo de algunos tipos de cáncer. Y el ejercicio también activa un tema que está muy de moda, que es el tema de la antioxidación, no solo en relación con el cáncer, sino también con el envejecimiento. El ejercicio físico elimina esos radicales libres o previene de la oxidación
que de alguna manera se relaciona con el desarrollo de algunos tipos de cáncer. Protege, por tanto, el daño provocado en las células por los radicales libres que se generan de forma normal en los procesos bioquímicos de nuestro organismo. No voy a insistir mucho en la osteoporosis, pero entre otras cosas porque tengo las diapositivas aquí, pues las voy a poner, pero las paso rápidas. La falta de ejercicio crónico es uno de los principales factores implicados y el aumento de masa ósea se consigue con estímulos que generan peso y fuerza. El tema de la osteoporosis, perdonad que insista, pero me gusta decirlo, hay que prevenirlo desde la infancia. Ya se ha comentado antes la importancia del ejercicio físico para conseguir el mayor pico de masa ósea, la ingesta de vitamina D y, por supuesto, de calcio para conseguir el mayor pico de masa ósea y la práctica habitual de ejercicio físico para prevenir ese tipo de enfermedades. Como decía antes, medio en broma, medio en serio, cada vez vivimos más años, pero cada vez hay una determinada edad a partir de la cual todo el mundo tiene enfermedades crónicas. Y la enfermedad crónica osteoporosis es muy jorobada, si me lo permitís. Entonces, pues vivir muchos años, pero con dolores, yo ahora pienso que preferiría tener dolores que morirme antes. Pero hay gente que dice, para vivir así, vale la pena morirse. Para vivir con estos dolores que únicamente se tratan con analgésicos, pues realmente es complicado. Y eso se puede prevenir también desde el punto de vista de la actividad física. Aquella en la que el sistema musculoesquelético esté sometido a cargas y, por lo tanto, la natación, hay quien dice que a nivel de flexibilidad puede venir muy bien, por lo que comentaba antes el profesor Varela de las piscinas en los centros de tercera edad, que me parece magnífico, pero quizá a lo mejor, como no tienen a lo mejor el componente peso, hay sus dudas, yo realmente no lo tengo claro, de que tenga tanto beneficio como otro tipo de actividad física para el tratamiento de la osteoporosis. En la artrosis sería una cosa similar, una alteración ósea similar, en la cual el sobrepeso es un factor de riesgo importante y el desarrollo incluso de esfuerzos estereotipados y repetitivos lleva a artrosis precoz de determinados tipos, que la doctora Palacios supongo que incluso a lo mejor tiene experiencia con determinados tipos de deportistas en los cuales pues tienen afectación por la práctica de esos sistemas musculoesqueléticos repetitivos en la práctica del ejercicio físico. En cualquier caso, como indico, una musculatura fuerte y un buen estado funcional es de gran importancia para todas las articulaciones, porque proporciona protección y un sostén necesario e incluso puede ser muy importante para evitar las caídas, que son las que conducen a las fracturas en las personas mayores con osteoporosis. La actividad física indicada sean deportes que no tengan muchos impactos, que movilicen articulaciones y que fortalezcan los principales grupos musculares. Se deben evitar esfuerzos unilaterales, es decir, esfuerzos globales mejor, y muy importante a este nivel, si no a todos los niveles cuando se practica ejercicio físico, el tema del calentamiento y el tema del enfriamiento. A nivel de enfermedades respiratorias es una enfermedad crónica también muy prevalente. Sabéis que, yo lo he puesto al principio, que es otra de las causas más frecuentes de mortalidad y dentro de la mortalidad por enfermedades crónicas. Y, en concreto, la actividad física en el asma incrementa el umbral de aparición del broncoespasmo, que son los ataques de asma por el cierre de los bronquios. Controlar la intensidad del ejercicio es, sin embargo, un punto importante, y el tipo de actividad para prevenir las crisis asmáticas. En estos casos es necesario que el profesional, que el especialista en neumología, pues aconseje en función de la situación clínica del paciente. Es muy importante también en este aspecto el calentamiento. Evitar la práctica en ambientes fríos y secos que sea un factor de riesgo para que se produzca el cierre de esos bronquios y por tanto el ataque de asma. Y, por supuesto, un tratamiento médico adecuado dirigido a mejorar la fuerza y resistencia de los músculos respiratorios son un pilar básico del éxito. Hace algunos años pudimos ver cómo pacientes con enfermedades crónicas del tipo de asma y del tipo de la EPOC tenían alteración en cuanto a su contenido muscular a nivel torácico por la frecuente necesidad de utilizar sus músculos respiratorios para poder respirar simplemente. Entonces, a esa situación hay que prestar atención cuando se indica ejercicio físico en estos pacientes. Fundamentalmente, actividad aeróbica de intensidad media o baja, sin un carácter competitivo y precedido de un buen calentamiento. El aumento de los niveles de ácido úrico también
en muchos casos traducido en forma de ataques de gota, como podemos ver, o simplemente por una detección asintomática de una hiperuricemia. También la falta de ejercicio físico se relaciona con esta enfermedad que también podríamos considerar crónica porque se prolonga en el tiempo y porque además es muy prevalente. Es importante la progresión, cualquier actividad que se inicia repentinamente y un exceso puede provocar un ataque de gota, de tal manera que debemos conocer los niveles de ácido úrico de esas personas y tratar, si los tiene muy altos, y comenzar con un calentamiento y un inicio progresivo en la recomendación de la actividad física. Actividades de resistencia aeróbica, de baja o media intensidad, para prevenir los aumentos en los niveles o incluso reducirlos. En cuanto a las enfermedades venosas, enfermedades de retorno circulatorio, como son las varices, también muy frecuente y sobre todo en mujeres, el movimiento físico favorece el retorno venoso. Entonces, en esos aspectos, las mujeres fundamentalmente que tienen este tipo de enfermedad crónica, como son los problemas venosos periféricos, está especialmente recomendada la natación, que por la posición del cuerpo, el masaje venoso que representa, el trabajo muscular e incluso los beneficios del agua fría o templada, son beneficiosos desde este punto de vista. El ciclismo, en ese sentido, pues no sería beneficioso por el incremento de la musculatura que podría condicionar una alteración en ese retorno venoso. En definitiva, y a nivel psicológico, la práctica de ejercicio físico va bien para parámetros de depresión, mejora la autoestima, mejora el bienestar general, hace una persona más predispuesta hacia la actitud hacia el trabajo y mejora la autoconfianza. Dicho lo contrario, una persona inactiva físicamente tiene todos estos parámetros en su contra. En cualquier caso, todo programa de ejercicio físico, y como médico tengo que decir que debe ir precedido de una exploración médica, especialmente a partir de una determinada edad. No puede ser que una persona consigamos mentalizarla en la práctica de ejercicio físico para prevenir esas enfermedades crónicas que ya tiene, síndrome metabólico, que incluye obesidad, diabetes, hipertenso, dislipémico, y seamos convincentes hasta el punto de que al día siguiente se apunta al gimnasio y hace 3 horas de gimnasia diarias, sin ningún tipo de prevención previa. Primera, que no lo va a mantener, lógicamente, como ya he comentado, y segunda, porque puede ser más perjudicial que otra cosa. Una evaluación médica previa, incluso con una prueba de esfuerzo a partir de una determinada edad y en determinadas patologías, debería estar recomendada, y luego posteriores controles periódicos para evaluar que el ejercicio físico recomendado no está siendo perjudicial. Pero ahí tenemos el problema, y es que esto es un estudio que realizamos entre endocrinólogos a nivel de España y no conseguimos nada. El mismo estudio se realizó para cambios en la alimentación. Al cabo de 3 meses conseguíamos cambios en la alimentación que se traducían en cambios en el peso. Recomendábamos ejercicio físico en verde antes y en azul después, y el que no hacía nada seguía sin hacer nada. Y el que hacía mucho, 5, que eran muy poquitos, seguían haciendo mucho ejercicio físico. Pero, insisto, como no sabemos prescribir ejercicio físico, no conseguíamos esos cambios en la actitud hacia el ejercicio físico. De tal manera que, si me lo permitís, las últimas diapositivas están para introducir esos cambios a nivel de pasar una persona de sedentario a activa, a partir de cambios en la alimentación. Yo siempre digo que no solo, claro, el conseller pues no quiere ni vernos, porque no solo le pido dietistas, no solo le pido licenciados en educación física, sino que le pido psicólogos para que apoyen al paciente. Los pacientes nos lo dicen. Vengo que me dé apoyo. Lo siento, pero el apoyólogo es el psicólogo. Yo no sé darle apoyo, probablemente se lo voy a dar mal. Necesitamos gente que motive, entre comillas, para que esta actividad y este cambio en la conducta, que es pasar de la persona inactiva a la persona activa, consigamos transmitirlo a nuestras conciudadanos. En cualquier caso, transmitir que siempre es un buen momento para empezar, que la Organización Mundial de la Salud nos indica que lo importante es moverse y que debemos buscar esos 30 minutos diarios, si es posible, de actividad física, que cualquier actividad moderada, continua, discontinua, de forma regular, ayuda a mejorar la salud.
que la actividad física regular o moderada, sin exceso, puede ser cualquiera. Me parece, y alguna vez lo hemos hecho, el tema de los podómetros, para que la gente sea consciente de la actividad física. Recomendamos cosas como el bajar una parada antes del autobús, como el coger más, ir más andando y coger menos el coche, como los carriles bici, como hacer actividades físicas con los niños, como cualquier tipo de actividad física, como el caminar, subir escaleras, trabajar en el jardín, la gente mayor, que me da mucha envidia, el bailar. Bailar es un ejercicio físico aeróbico, a veces anaeróbico, determinados tipos de bailes son anaeróbicos, pero que la gente mayor nos puede servir para que hagan 2 días a la semana ejercicio prácticamente sin darse cuenta. Sin darse cuenta, realizan ejercicio físico aeróbico de una forma continua, incluso agradable. Bicicletas, nadar y, si es posible, pues deportes de competición, que son mucho más agradables, pero a veces mucho más complicados. ¿Qué me impide empezar? Pues, digo que estos son más diapositivas psicológicas. Yo no puedo, no tengo tiempo, dinero. Todo el mundo está apuntado al gimnasio y se deja una parte del ingreso mensual en el gimnasio, otra cosa es que lo utilice. Problemas de salud, ganas, instalaciones, razones estéticas, como se ha dicho antes, y es verdad, cuando esté bien ir al gimnasio. Pues cuando estés bien no hace falta que vayas al gimnasio, cuando estés guapo. Los gimnasios tenemos que transmitirles que tiene que ir la gente que no está bien. Como se puede ver, muchas de estas excusas son imaginarias, aunque reales, y frenan la decisión de ejercitarse. No hace falta ni dinero ni elementos sofisticados, solo hace falta la decisión y la voluntad. En cuanto al tiempo, la gente no tiene tiempo, pero siempre ven algo la tele. En la media hora de tele, que todo el mundo ve el telediario, pero que todos sabemos que es el Sálvame, pues hay que aprovechar que utilicen para una cinta, en tapiz rodante, una bici estática mientras ven la tele, pues tenemos una forma de hacer actividad física y es una forma agradable de terminar el día y luego ya te tumbas directamente en el sofá a ver el programa de tele o te acuestas directamente. Buscar aquellas pequeñas circunstancias que nos pueden hacer implementar la actividad física. Cerca de casa siempre podemos tener la posibilidad, incluso en casa, de esa práctica de ejercicio físico. El tipo de actividad y la frecuencia de la práctica debe estar de acuerdo con las posibilidades y necesidades de la persona y dicha práctica de actividad debe ser agradable. Todo lo que sea desagradable, como he dicho antes, igual que los temas de nutrición, va a ser abandonable a corto plazo. Por lo tanto, pues como diría Serrat, hoy puede ser un gran día. Empecemos, transmitamos el tema del cambio en nuestros hábitos de actividad y cojamos la pirámide del ejercicio físico y trasladámosla a toda la población para que esa epidemia de enfermedades crónicas que se nos avecina podamos ponerle límite o al menos podamos detenerla en los próximos años. Muchas gracias.